La conducción del tema se hace a través de una entrevista y de la opinión de diversos personajes sobre su persona. El interés es el político y todas las implicaciones que su cargo conlleva. Observamos imágenes en movimiento, la continuidad temática a través de la secuenciación cronológica de su vida, sintetizada a grandes rasgos y poniendo especial relevancia en las cuestiones de Estado. Pero todo sucede por algo, para ello comienzan los orígenes, en su infancia. Occidente lo adora y sus compatriotas parecen darle la espalda. Mijaíl Gorbachov nace en 1931 y tiene conciencia de lo que es la guerra a los 10 años de edad. Nos desvela que los tiempos más felices de su vida fueron los de la infancia, pero que precisamente con esos 10 años se convierte, como todos los niños de la guerra, en adulto. Con su abuelo, en las estepas del Cáucaso del Norte cazaba, pescaba, veía el trabajo de los campesinos de primera mano, ya que él mismo se montaba en máquinas segadoras. Cuando estalló la guerra, su madre y él quedaron en territorios ocupados por alemanes. Pero el caos surge con la retirada en los meses de verano del ejército, un ejército desorganizado, donde los soldados ya no podían defender a mujeres, niños y viejos. Pero aún así, el pueblo ruso tenía la seguridad de que eran fuertes y de que detendrían al agresor. Aún así, el enemigo continuaba avanzando y por lo que más sufrían era por la retirada. En ese momento de la historia, en el Cáucaso se empezó a ejecutar la orden de Stalin, ni un paso atrás. Proviene de familia comunista y pese a las graves represiones que sufrió su familia, hasta el punto de sufrir torturas uno de sus abuelos, no aceptaban que el poder soviético era el culpable. En el momento en el que se acerca a la gran política es cuando comprendió lo nefasto de la actuación de Stalin. Explica también ideologías políticas bastante reveladoras, como que Lenin, en sus últimos años de vida, proponía la unión del socialismo con la democracia. Sin embargo, Stalin lo que hacía era propagar la ideología del comunismo militar que Lenin llevaba a cabo en aquellos años primeros de revolución. Tras finalizar el bachiller con medalla de plata, durante su adolescencia ya estaba en política. Además, trabajaba con maquinaria agrícola y estaba estudiando en la Universidad de Moscú. Aunque a Gorbachov le gustaba estudiar y era una persona muy activa, en aquel momento había gran demanda laboral, ya que la mayor parte de la población joven había muerto en la guerra. Conoce a su mujer en un baile y en el año 53 se casa. Ella lo describe como paciente, que le gusta respetar a las personas. Además menciona que él nunca ha tendido a estar por encima de otro. Si pensaba en el poder, era para llevar a cabo los programas, ese era su único estímulo. La acción narrativa representada mayoritariamente son acciones de diálogo, con ritmos tranquilos, y se entrelazan con infinidad de acciones muy significativas, tramando el camino del protagonista. Sigue una estructura temporal narrativa lineal y los cambios de espacio tienen lugar en el desarrollo de la entrevista según va contando su vida. Sin duda el personaje principal es Mijaíl Gorbachov y los personajes secundarios aportan información sobre el protagonista. El testimonio obtenido de Alexander Projanov, director del diario Zavtra, entra en contraposición con el testimonio que nos da su mujer, ya que éste lo tacha de criminal comparándolo con el infierno de Dante. Lo acusa de destruir el imperio geopolítico rojo. Además, indica que traicionó al partido, al país y moralmente lo considera nefasto. Simplemente como algo que tampoco es positivo, pero un poco más acertado, es que en el plano personal se adapta a las situaciones como un reptil. Otro personaje secundario es Vadim Zagladin, que fue asistente de Gorbachov y lo considera simpático y abierto. Además explica cómo es el primer líder de la Unión Soviética que posee 2 títulos universitarios, uno de ellos en filosofía, por eso dice que piensa con razonamiento filosófico.
Lo considera un nuevo tipo de líder político y dice además que en el futuro se valorará de forma más positiva, ya que Gorbachov es un hombre del siglo XXI. Planos generales, medios y primeros planos que refuerzan visualmente la entrevista y ayudan al espectador a comprender la historia y dan dinamismo al documental. Aunque no hay que pensar en conflictos en términos de guerra, lucha o confrontación abierta, en este documental coincide implícitamente con esta terminología. Además avanza en paralelo con varios conflictos como son las expectativas que el personaje en cuestión crea y la incertidumbre, dejando al espectador en suspense en un doble plano, lo personal y lo político.